Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, vamos a estar aquí reunidos en un conversatorio sobre el sistema político colombiano de diferentes perspectivas, a trabajarlo de diferentes ámbitos, pero todo va relacionado en cuanto al ciclo y a la historia y junto a la evolución del mismo sistema del Estado Nacional. Entonces, bueno, se me place presentar a la compañera Cristina y al compañero Diego, que nos ven desde la distancia. Y bueno, a continuación daremos paso a la presentación. Entonces, pues para iniciar, se tendría que empezar a hablar de algo sumamente importante, algo que ha marcado el fin, o digámoslo de alguna manera u otra, el ciclo de evolución en la historia colombiana, lo que se puede entender como qué trajo o qué impulsó o cuáles fueron los cambios que se observaron en Colombia a partir del cambio o de la renovación de la constitución que se tenía anteriormente y pasó a ser la constitución de 1991. Como se puede observar en la diapositiva, se tiene que en un principio Colombia se empezó a reconocer o a identificarse como un país multicultural y multiétnico debido a que hacía mucho tiempo atrás no se le estaba dando reconocimiento a las demás culturas y a las demás diferentes etnias que existían en Colombia, ya que existía como algo que se conoce como colonialidad del poder en nuestro territorio o la influencia de los pensamientos decoloniales. Como segundo punto, bueno, se creó la Corte Constitucional, que esta significaba o se entiende que fue como el auge para instaurar la representación y para que se velara la protección de la institucionalidad del Estado colombiano. Posterior a esto, se inició una descentralización administrativa y fiscal, lo cual se observó porque se le dio mayor importancia y se hizo un cambio en la administración de los recursos de manera independiente a los municipios, a las provincias, a las gobernaciones, para que ellos pudieran impulsar sus proyectos para desarrollar sus planes de acciones y aumentar ya su economía y diversificarla y que ellos observaran cómo se querían desarrollar, ya que no dependiera tanto del sistema central. Se hizo una reforma al sistema electoral y una promoción a la participación ciudadana. Bueno, esto se observa que en Colombia no se tenía en cuenta, por ejemplo, lo que fueron digamos así de manera, a las minorías no se le tenía muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, los grupos indígenas no se le tenían en cuenta tanto en los derechos o muchas veces se le violaban. Entonces, al hacer un recambio, se le permitió tener participación política y asimismo ellos desde esa participación que tenían en el sistema político colombiano, sí, se ayudaban entre sí para impulsar todas aquellas tipos de reformas, leyes que protegiesen sus derechos y a su vez también se observó desde la perspectiva de la cultura de las personas afrodescendientes y también afrocolombianas y también la influencia de diferentes culturas que eran provenientes de Europa y también de otros países por fuera de América. Y por último se extendió o se ratificó la protección de los derechos humanos. Sabemos que Colombia, después de la instauración de la Constitución de 1991, los derechos humanos se especificaron y se reconocieron en algo que se identifica en nuestra Constitución como los derechos fundamentales, donde se le da la protección a cada uno de estos derechos. Le cedo la palabra a la siguiente persona encargada. Gracias, Jimmy. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Diego Fernando Montoya Estrada, estudiante del Sistema Político Colombiano. Vamos para el segundo punto, lo de esta noche, que dice, explique los cambios electorales
con las reelecciones presidenciales y los efectos que esta trajo al sistema político colombiano. En Colombia, el régimen es presidencialista. ¿Qué se dice presidencialista? Es una forma de gobierno, la cual está establecida en la Constitución política y se establece divisiones de poderes, las ramas del poder público. Sí, guardan independencia y autonomía. Este régimen igual al parlamentario tiene una fuente en que los ciudadanos por medio del voto universal eligen al ejecutivo. O sea que los ciudadanos colombianos elegimos el presidente cada 4 años. La reelección presidencial en Colombia se prohibió en la Constitución Política de 1991. Quedó abolida la reelección. En 2000, el gobierno del expresidente Uribe, que era de 2002 al 2006, en el 2004, en el medio del Congreso, se hizo el acto legislativo 0-2004 en el artículo 2, que establece e invoca que nadie podrá ser elegido por cargos públicos de la presidencia por más de 2 periodos, Entonces, que en el Congreso la Constitución se cambió para que tuviera ya no 4, sino 8. La reforma, ¿qué permitió? La reelección de presidentes en ejercicio, transformó los tiempos de democracia al posibilitar, como ya lo habíamos dicho, de 4 años a 8 años. Condicionó cambios en la conducción de los actos del gobierno central y modificó el balance del poder entre las. Igualmente otorgó a los presidentes mayores herramientas para elegir los destinos de sus propias organizaciones políticas y confirió a los presidentes aún mayor protagonismo. Pues nosotros todos sabemos de los problemas que se presentaron con estas reelecciones, con el presidente Uribe y con el expresidente Santos, uno por la GIS política y el otro por la mermelada en el Congreso, lo cual, pues, después de estos 8 periodos de cada uno, fue nuevamente abolida, quedando otra vez 4 años para el presidente que siguió en el 2018, que fue el expresidente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, Jimmy y Diego. Mi nombre es María Cristina Cruz Giraldo, estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en esta noche vamos a hablar del curso de Sistema Político Colombiano, causas y consecuencias de la seguridad democrática en Colombia. Es interesante, ya que la política de seguridad democrática fue una estrategia implementada en Colombia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en los años 2002 al 2010 como respuesta a la grave situación de violencia y conflicto interno que enfrentaba el país. Esas causas, pues, fue el aumento de la violencia en Colombia que experimentó significativamente en las décadas previas a la implementación de la política de seguridad democrática, los grupos armados ilegales, en particular las FARC, que tenían un control importante en algunas áreas del país. Amenaza de narcotráfico, la conexión entre los grupos armados ilegales y el narcotráfico planteaba una amenaza y que seriamente perjudicaba la estabilidad del país. El control de las rutas de drogas y la financiación a través del narcotráfico aumentaron el conflicto en Colombia. Los desafíos para el Estado, pues, se hicieron evidentes, ya que la capacidad para el Estado, pues, de que permaneciera el orden y garantizar la seguridad ciudadana estaba seriamente comprometida, y la presencia de estos grupos armados desafiaba la autoridad del Estado y generaba un clima de inseguridad. Y pues, previamente a todo esto, las consecuencias de esta seguridad democrática, pues fue la reducción de la violencia. La política de esta seguridad democrática tuvo un impacto significativo en la reducción de la violencia en el país.
Se llevaron a cabo operaciones militares para debilitar los grupos armados ilegales y se logró la desmovilización de un gran número de paramilitares, reafirmando nuevamente el papel del Estado. La estrategia buscaba fortalecer la presencia y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Esto incluyó la presencia militar en áreas previamente controladas por estos grupos. No se hicieron a la espera las críticas y controversias, ya que muchos pues decían que esto estaba atentando contra los derechos humanos y abusos por parte de la fuerza de la seguridad. La polarización política en torno a esta política persiste en la sociedad colombiana y la transformación de la dinámica política, la implementación de esta influyó en el país y en la percepción de seguridad con un tema central en la agenda política de esta. Siguiente, por favor. Y es muy interesante porque vemos todo lo que mencionaban los compañeros, cómo a pesar de tantos cambios y todo de la seguridad democrática, ahora más adelante vamos a mirar cómo impacta la política en la actualidad en el territorio colombiano. Le cedo la palabra nuevamente al compañero Jim. Muchísimas gracias, compañera. Entonces, como todo lo que estamos hablando, como digo en un principio, es algo que es secuencial y también es elocuente porque es como parte de la historia de lo que se vivió en Colombia, gracias a la influencia de tantas cosas de la evolución, de tantas guerras civiles, de tanta discordia entre los que iniciaron y quienes fundaron nuestro estado. Entonces pasaremos a hablar de algo que es sumamente interesante, como lo que entendemos, cuál es la importancia del proceso de paz en el sistema político colombiano. Yo considero que esta temática fue totalmente impactante porque realmente lleva un proceso de negociación que había fracasado en años anteriores, se retomó, volvió a fracasar y se volvió a retomar y tuvo como un enredo y nuevamente se logró concretar, y todo esto trajo unas consecuencias. A través de esto se desarrollaron otras cosas alrededor, otros sucesos alrededor del sistema político colombiano y en la sociedad colombiana como tal. Esto logró influir en algo que se entiende como que se acabó el conflicto armado directamente con este grupo armado llamado las FARC, Fuerzas Revolucionarias Colombianas. Entonces, fue como que decir, bueno, estamos cansados de tanta violencia, de todo lo que significó, cuántas muertes han dejado, los desangramientos. Entonces, llevó a que todos se tomara una decisión, se mancomunaran y se dio el fin al conflicto armado, que estuvo prolongado por más de 50 años. Y luego, a través de esto, se logró una reconciliación en un contexto de divisiones. Sabemos que no solamente está dividido el gobierno y este grupo armado, sino también las víctimas y las diferentes comunidades que se vieron afectadas en este entorno, porque había personas que eran ajenas al conflicto y aún así vivieron y pasaron consecuencias de este conflicto que prácticamente masacraron y acabaron comunidades. Se ven hoy en día que hay pueblos que están totalmente desolados, que tienen poblaciones bastante bajas debido a que el conflicto interno que se tenía, se hacían desplazamientos de personas desde sus territorios, llevándolos a perder, digamos, su capacidad económica, porque cuando a ti te sacan de un sitio que es tuyo, pues tú quedas desamparado económicamente, no tienes la capacidad para poder retomar. También se obtuvo la participación política para los combatientes, que se le dieron 5 curules en el Congreso a través de un acto legislativo que se hizo en el Congreso de la República en el año 2016. Y posterior a esto se hicieron reformas institucionales que de una manera u otra lograron arreglar las desigualdades históricas que se tenía
para las víctimas y los victimarios a través de jurisdicción y comisiones especiales para tratar esta temática, el tema de la violencia y todo lo que esta contrajo y desató. Se establecieron garantías de no repetición para las víctimas y para la sociedad colombiana, que a través de que se le cumplían las garantías y los requisitos que pedía este grupo armado, se firmó el Tratado de Paz, y lo que se está ahí se ha tratado de cumplir se cumplió una parte y se sigue trabajando lo demás porque era algo secuencial, era fue lo que se estableció y se cumplió en la negociación. Y por sexto tenemos que fue el fortalecimiento de la democracia en un contexto de inestabilidad política. Sabemos que cuando se acaba o se finaliza la guerra que se tenía y se firma ese tratado de paz, se le envía a la comunidad o a la sociedad esa idea de que hey, ya se acabó el conflicto con este grupo armado, ya se está en negociación, el tema de que ellos nos digan, güey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué hicieron esto? ¿Dónde quedaron los restos de las personas que asesinaron? Cosas así. Entonces, esto como que le garantiza a las víctimas de que no van a ser culpables, o sea, porque muchas veces se tiende a culpar a esas personas, los victimarios, pero sabemos que realmente fueron víctimas alrededor de eso porque se le echaba culpa de que ellos pertenecían a X o Y grupo y no se tenía ningún conocimiento de nada, simplemente lo hacían porque les nacía hacerlo. Y por último tenemos que a la presión internacional que se tenía en Colombia era una imagen totalmente desafiante. Entonces, al cambiar, a firmarse este tratado de paz, se le permite a ellos, como que Colombia ya cambió la perspectiva que se tenía a nivel general, y cambia como que hay un país que llevó a la paz con un grupo armado, aunque sigue teniendo guerra interna. Esto es un inicio para lo que se puede seguir llevando. Y hoy en día se está tratando un proceso de paz o se está buscando de negociar con otro grupo armado que es el ELN. Entonces, esto pues, se puede decir que fue algo significativo para la nación. Entonces, viendo esto, se le dio la palabra al compañero. Gracias, Jimmy, por esa explicación del proceso de paz. Siguiendo con el sistema político colombiano del siglo XX, igualmente con el proceso de paz de La Habana, surgieron y se crearon varias comisiones, como fue la Comisión de la Verdad. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Se creó mediante el Acto Legislativo 01 del 2017 y el Decreto 588 del 2017. Se creó la Comisión y Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y no la repetición. ¿Siga? La Comisión de la Verdad es un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda sociedad. Tenemos que tener claro que esta Comisión de la Verdad fue creado con el acuerdo final entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército. Vuelvo y repito, Acto Legislativo 01 del 2017, Decreto 588. Siga. Porque, ¿de qué está compuesto? Está compuesto la Comisión de la Verdad. Está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no la repetición. ¿A quién va enfocado? ¿A quién va enfocado esta creación de la verdad? Va enfocado hacia las víctimas, a esclarecer los hechos que Colombia ha vivido por muchos años debido a estos grupos ilegales, a cuales han masacrado, despojado de tierras, y esto pues se creó para darle como mayor a las víctimas, como un mayor, para que ellos puedan reclamar sus tierras, las cuales fueron despojadas, descubrir los seres queridos que de pronto hayan sido masacrados, torturados por estos grupos ilegales. En el artículo 1 del decreto 588 de 2017 establece la naturaleza de la comisión.
como que es un autónomo independiente del orden nacional, con personalidad jurídica y con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. En el artículo 4 del mismo decreto establece la Comisión de la Verdad será un mecanismo extrajudicial, por tanto sus actividades no tendrán carácter judicial ni servirán para la imputación penal. Siga, Jimmy. En el artículo 2, pues, debe cumplir con los siguientes objetivos: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido de acuerdo con los elementos y mandato, y ofrece una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. Tenemos que tener claro que también está la ley 1448/2000, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta se creó en el 2011, a la Comisión de la Verdad. Esta fue antes, la Comisión de la Verdad se creó fue por el conflicto y la firma total entre las FARC y el gobierno. Esta ya estaba en el país, y esta fue creada para reconocer los derechos de las víctimas y conflictos armados y crear una serie de instituciones. Trajo consigo la creación de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y Centro de Memoria Histórica. La referida ley estableció 5 mecanismos de reparación: restitución de tierras y territorios, indemnización administrativa, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. La restitución de tierra y territorio es un derecho que tienen las víctimas y que se le devuelven a sus predios o sus territorios colectivos cuando fueron despojados y abandonaron a causa del conflicto armado. Ya lo habíamos dicho, de todas esas víctimas que han sufrido en el territorio colombiano debido al conflicto armado que llevamos más de 50 años. Primero fue con las FARC, que se logró la firma en el 2017, y ahora está el gobierno del presidente Gustavo Petro logrando un acuerdo con el ELN. Retros y atrasos. De los 9 millones de víctimas registradas, solamente cerca de 1 millón han sido indemnizadas. La restitución de tierras han avanzado lentamente. Solo el 9% de las solicitudes de restitución presentadas por las víctimas han sido resueltas por los jueces. Ahí vemos el poco adelanto que ha tenido esta jurisdicción para la paz y la restitución de tierras y víctimas. En el gobierno pasado, pues dicen que el expresidente Duque no colaboró mucho con estas comisiones para lograr avanzar más. Decisiones equivocadas de los gobiernos, como ya lo había dicho, problemas del diseño de la ley, retos estructurales para la crisis del petróleo que ha empobrecido al país, a la continuación de expresiones del conflicto armado. Y hasta ahí la Comisión de la Verdad y la ley 1448. Muchas gracias. Sigue Cristina. Gracias, compañero Diego, por tan interesante presentación. Bueno, es importante también hablar en todo este sistema político de las listas abiertas y cerradas, llamadas coaliciones. Las coaliciones, siguiente por favor, compañero Jimmy. Las coaliciones políticas, pues, son el contexto de las elecciones, se refieren a acuerdos entre partidos políticos para presentar candidaturas conjuntas, y el fin de ¿cuál es? Pues poder pasar el umbral. ¿A qué identifican estas coaliciones? Los partidos minoritarios, para poder pasar el umbral y poder seguir en el ámbito político, y de ellas se derivan pues las listas abiertas y las listas cerradas. La lista abierta permite a los votantes elegir directamente a los candidatos de su preferencia. La lista cerrada, pues los partidos establecen en el orden de los candidatos y los votantes eligen la lista completa. Y el que sume a ese cabeza de lista, pues será quien llegue a ocupar esas curules. Es importante la influencia que ha tenido en el sistema político, pues la posibilidad de formar coaliciones
está inherente al sistema político colombiano. Los partidos pueden unirse para presentar sus candidatos y esto da un resultado como mayor participación ciudadana, ya que pueden elegir entre muchos candidatos y la diversidad de opciones. Se fomenta la aparición de candidatos independientes y nuevas propuestas políticas en el ámbito colombiano. Siguiente, por favor. El significado de las listas cerradas en el sistema político colombiano, pues este representa una mayor disciplina partidista, ya que los partidos tienen más control sobre la composición de sus listas y el fortalecimiento que promueve la cohesión interna y la identificación partidista entre los votantes. La diversidad política de las coaliciones puede contribuir a una mayor diversidad política, especialmente en el contexto de la fragmentación de la política que se veía que solamente eran dos, que eran liberales y conservadores. Ya se puede identificar en el panorama político, pues que surgen nuevas alianzas estratégicas y en resumen, pues las coaliciones políticas en Colombia, ya sea a través de lista abierta o cerrada, desempeñan un papel clave para la dinámica política y permite a los partidos unirse y alcanzar sus objetivos. Hay un equilibrio en el poder porque permite que la gente participe y elija y tenga una flexibilidad en el sistema electoral. Y pues definitivamente estas estrategias fomentan y dan respuesta a la política tradicional y el surgimiento de nuevas ideologías en el sistema político del siglo XXI. Siguiente, por favor, Jimmy. Conclusiones y puntos claves. La política de seguridad democrática contribuye a una estrategia para combatir la violencia y fortalecer el orden público. El impacto en la seguridad, ya que esta pues contribuye a reducir la violencia y mejorar la percepción de seguridad, y la influencia de las coaliciones tiene un papel crucial en el sistema político del país. No sin antes resaltar o decirles que es importante tener en cuenta la opinión sobre la política de seguridad democrática, pero estas pueden variar según el análisis y las causas y las consecuencias, ya que la interpretación diversa depende del punto de vista político y social, y eso está demostrado en las diferentes encuestas y estadísticas que se ha hecho con referente a estos temas, porque si le preguntamos a la parte política tienen una manera de pensarlo y de cualificarlo, y si vamos donde las víctimas, ellos nos van a decir otro tipo de cualificación y de estadística y de historia. Entonces, esto es importante resaltarlo, que no todo está escrito, no todo se ha dicho, hay diferentes visiones y necesidades a través de todo esto que ha surgido en la historia. Bueno, esperemos que exista la posibilidad, mientras que no se pierda la esperanza, existe la posibilidad de que todo pueda mejorar y se pueda aclarar todo lo sucedido, porque ahí, como dice usted, hay muchas cosas por esclarecer. Entonces, a manera de conclusión, se puede calificar que en Colombia la evolución del sistema político colombiano conllevó a que se generaran unas crisis internas, pero al mismo tiempo eso impulsó a las comunidades a salir a manifestar, a luchar por sus derechos y también a que el gobierno observara desde otra perspectiva a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por su atención, gracias por la disposición a los demás compañeros, por sacar el espacio para poder tener este conversatorio sobre esta temática. Esperemos que le tengan una buena noche y se encuentre muy bien. A ustedes, compañeros, por tan importante conversatorio, ya que permite tener unos puntos de vista, ya que pues nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional estamos en este momento conectados de diferentes regiones. Por ejemplo, Jimmy, ¿de dónde está usted conectado? Yo de Turbo, Antioquia. El compañero Diego. Yo vivo en la Tebaida, Quindío, pero en este momento, como les dije, estaba ahí de comisión
Estoy en el hotel aquí en Itagüí. Ah, muy paseador. Y yo soy en Villa María Caldas. Entonces, mire qué importante poder hablar de la historia política de nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Hola, Cristina, por ahí yo te vi que te habías lanzado para el consejo. ¿Ganaste o no? No, yo no me he lanzado. ¿No? Ah, Acompañé la campaña. sí. Sí, sí, Una sí. buena noche, compañeros. Bueno, lo mismo para Muchas ustedes. gracias y fue un placer haber trabajado con ustedes, ¿yo? Igual.